Moroni nos va a hablar, a ustedes, a usted, a mí, nos va a hablar de lo que él ha visto y lo hace con audacia porque lo ha visto. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a acompañar su estudio de Ven, Sígueme y estamos en los capítulos finales de Mormón, el libro de Mormón dentro del libro de Mormón, como bromeamos un poco la semana pasada. Y empezamos con el capítulo 7 y el capítulo 7 son las palabras y las enseñanzas finales de Mormón. Nosotros vamos a aprender un poco más de Mormón cuando veamos el libro de Moroni, porque entre los primeros capítulos de Moroni están unas cartas que Mormón le envió a su hijo Moroni y él las incluye dentro de su libro. Entonces, no es la última vez que vamos a hablar de Mormón, sin embargo, cronológicamente, esto es lo que él escribe como las últimas enseñanzas y lo final antes de que muriese. Y vamos al capítulo 7 de Mormón. Y para empezar vamos a leer el encabezado. Dice, Mormón invita a los lamanitas de los postreros días a creer en Cristo, aceptar su evangelio y ser salvos. Todos los que crean en la Biblia creerán también en el libro de Mormón. A mí eso me gusta bastante porque situémonos un poco históricamente. Estuvimos conversando en el video anterior, el video de la semana pasada, también un poco del entorno en el que ellos vivían. Mormón ya estaba aquí en el final de sus días. Y no solamente que eran pocos los de la iglesia, así como ahora somos relativamente pocos, si nos comparan con la población de todo el mundo, pero aún si estamos en una rama chiquitita, somos decenas por lo menos cada uno. O en el peor de los casos somos familias. En el caso de él, como lo hablamos, eran un puñado en las últimas guerras, un puñado. Y después de ese último gran conflicto, ese puñado llegaron a ser 24 personas, pero iban muriendo porque a medida que los iban cazando. Entonces, no sabemos qué tan grande o pequeño era el grupo en el que estaba Mormón en este momento, pero imagínenselo a él como alguien que ahí está su hijo que sobrevivió a la guerra junto con él y tal vez un grupo pequeño de amigos y nada más, y los están activamente buscando para matarlos. Imagínense cómo se sentirían ustedes hacia el bando que está tratando de cazarlos. Y Mormón escribe para la descendencia de ellos. Mormón escribe para ayudarlos a entender de dónde vienen, para que sepan que Dios estuvo una vez con ellos. Realmente aquí la manitas y nefitas, la división que existía entre ellos, ya era más ideológica porque se habían mezclado muchísimo y luego se habían dividido otra vez, pero se habían dividido por temas de poder, por problemas políticos y por gente que quería dominar a otros más que quienes eran los descendientes de Nefi y quienes eran los descendientes de Lamán. Para mí es impresionante pensar en que este profeta está tomando el bando que lo arrasó y está diciendo, voy a escribir para sus hijos para hacer la mayor bendición posible para ellos. Y eso es lo que hace el profeta Mormón. Ahora, entre las muchas cosas que les dice, les menciona que ellos son de Israel, que son de las casas de Israel, les menciona que deben saber que son de la casa de Israel y que deben de llegar al arrepentimiento o no pueden ser salvos. Entonces, es como que busca, realmente busca tratar de ayudarlos, tratar de bendecirlos. Y entre las muchas cosas que les menciona, el versículo 5 dice lo siguiente: Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba. Y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. El testimonio finalmente de todos los profetas, y en este caso el testimonio final de uno de los últimos profetas,
es acerca de Jesucristo. De eso se trata todo, todo gira en torno a eso. Yo me pongo a pensar en este hombre hacia el final de sus días, viendo qué era lo que quedaba y pensando qué es lo más importante. Tengo poco espacio y tengo un mandato de escribir. ¿Qué es lo más importante que debo decir? Ahora, lo último, antes de desaparecer. Y lo que él hace es, yo me lo imagino tal vez incluso llorando, sollozando con esta angustia. Después de todo, lo más importante es que crean en Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. Es lo más importante y es la súplica final de él. Ahora, él habla brevemente que la gente en el futuro tendrá el registro de los judíos y que tendrá el registro también de ellos. Y algo que menciona, que está en el versículo 9, es lo siguiente. Porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Un discípulo verdadero de Jesucristo que procura aprender la verdad, que procura conocer realmente la verdad. Si de verdad cree en él un registro, va a creer en el otro. ¿Por qué? Porque va a reconocer en él la luz, va a reconocer en él la verdad. Entonces, lo más importante cuando nosotros tratamos de enseñar a alguien más es de que ellos entiendan de que no reemplaza lo uno a lo otro, sino que ambas cosas testifican de Jesucristo. Ambos libros testifican de Jesucristo y qué es lo que hace eh, finalmente el profeta mormón. Ahora, versículos 8 y 9. Estos ya son escritos por Moroni. Moroni dice que su padre le ha entregado los registros y le ha pedido que lo termine. Y Moroni escribe de una forma que realmente a mí me enternece mucho. Si alguna vez nos hemos sentido solos en la vida, si alguna vez sentimos que es como que los únicos que queremos hacer algo, nosotros y nuestras familias, o tal vez solo nosotros. Bueno, en mi caso siempre ha estado mi familia ahí, pero puede que haya ocasiones en las que nos sentimos muy solos y nos ayuda estudiar a este profeta que realmente estuvo solito, solito. Él quedó completamente solo y vamos a leerlo de sus palabras. Versículo 1 del capítulo 8. He aquí yo, Moroni, doy final al registro de mi padre mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Entonces lo primero es entender de que este era un mandato y él estaba terminando no las planchas enteras en este momento, sino el mandato de cerrar el libro de su padre, el libro de Mormón. Ahora, habla de esta gran batalla en Cumora, que los lamanitas persiguieron a los nefitas y ahí es que atrapan también a su padre. Mi padre también murió a manos de ellos, dice en el versículo 3. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. O sea, aquí han desaparecido y yo cumplo el mandamiento de mi padre y no sé si me matarán o no. Para mí esto dice mucho de la calidad de gente que fueron Mormón, Moroni. Moroni demuestra aquí que, mm, al igual que Abinadí, no importa lo que pase con él, pero él va a cumplir con el mandato que ha recibido. Y que después de que lo haga realmente no importa qué pase con él. Lo importante es que cumplió con la asignación que se le dio. Dice en el versículo 4, por ejemplo, por tanto escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. Lo mismo que mencionaba Abinadí. Y después que yo enseñe lo que tengo que enseñar, ya no importa lo que hagan conmigo. Ahora, Moroni habla un poco del contexto, dice que se persigue a todo nefita y se los mata a todos los que van encontrando. Él habla que los lamanitas, que estaban divididos en muchos grupos, ya pues, casi por gusto llamarlos lamanitas, pero estaban divididos en muchos grupos y entre ellos habían guerras también. Y aquí notamos que el poder del adversario está en la seducción que da al hombre de poder, de quererlo hacerlo obtener más, sea en nombre, como estos lamanitas, de los derechos de sus padres,
o de quién era el más fuerte, el guerrero más duro, o quién se creía dueño de qué, o como lo profetiza Morón incluso, por medio de la religión obtener poder también. Siempre la seducción de poder viene del adversario. Tenemos que tener mucho cuidado con las advertencias que hace Moroni al respecto. Una de las cosas que él dice, por ejemplo, es que estas planchas que son de oro no tienen ningún valor por ser de oro. El valor está en lo que está escrito en ellos. Y él entendía ese poder. Y yo estaba pensando, bueno, es verdad, ¿no? Él tenía mucho, podía de pronto comprar su escape, su vida con todo ese material que tenía y mucho más. O quién sabe, pero él sabía que era mucho más importante, iba mucho más allá el contenido que de que estaba hecho. Y otra vez, esta seducción de poder, tener algo tan valioso, pero considerar que el valor trasciende al dinero que representa eso y entender realmente dónde está el valor de las escrituras, que iba a ser algo que signifique muchísimo para muchísimas personas y que iba a dar la oportunidad a muchos de conocer a Cristo. Y en estos capítulos se demuestra también que él conocía, se le había mostrado en nuestro día y él habla con certeza en cuanto a cómo iban a ser las cosas. Él sabía que iban a aparecer los anales, él sabía que iban a ser encontrados. Yo no sé hasta qué punto él conocía cuál iba a ser su misión en eso, pero él sabía muchas cosas y habla con audacia y eso me gusta mucho. Y vamos a ir al versículo 35 y vamos a leer en adelante. He aquí os hablo como si os hallaseis presentes y sin embargo no lo estáis, pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. ¡Ay! Moroni nos va a hablar, a usted, a mí, nos va a hablar de lo que él ha visto y lo hace con audacia porque lo ha visto. Entonces, en esta parte, a mí me gustaría que cuando, con las cosas que voy a leer ahora, que no pensemos en sí, el mundo está terrible, o sí, la gente es muy malvada, o sí, esas cosas se cumplieron, sino que pensemos en, ok, me está hablando a mí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué debo yo aprender? ¿De qué me debo arrepentir? Y vamos al versículo 36. Y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones. Y no hay sino unos pocos que no se envanecen en el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque aquí amáis al dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y a los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros, corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que se corrompe. ¿Por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¡Auch! Ahora, como les decía, nosotros podemos pensar y podemos pensar adecuadamente. Está hablando de estos hechos, de estas cosas que históricamente hemos visto que se han cumplido, todo eso se ha cumplido. Sí, se cumplen en ese sentido, pero como les dije, veamos cómo se cumple en nosotros y con todas las denuncias que hace aquí Moroni, deberíamos nosotros buscar. Ok, se nos dice frontalmente, sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones. Y tal vez algunos de nosotros reaccionamos como yo. Y lo más probable es sí. Y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones.
Y lo hemos hablado antes, no hace falta tener mucho dinero para ser orgulloso. Entonces, no estamos hablando exclusivamente de la clase alta o de los ricos. Yo he visto gente muy orgullosa en todos los estratos que yo conozco. Y asimismo he conocido gente muy humilde de corazón. No estoy hablando de la condición de dinero, del trabajo. Conozco gente muy humilde así mismo en todos los estratos. Gente muy adinerada, que es muy sencilla. Gente con mucho dinero que son insoportables. Gente pobre, de buen corazón, muy bueno, muy humildes. Gente pobre, más orgullosa que la mayoría de la gente con dinero que yo conozco. Entonces, no se trata tanto de cuántas posesiones tengo, sino cómo me siento al respecto de lo que tengo o de lo que no tengo. El orgullo de nuestros corazones nos envanece. ¿De qué maneras? Las ropas que usamos, la envidia, la contienda, la malicia, las persecuciones, las iniquidades. Y en muchas ocasiones esto no solo que pasa dentro de la iglesia, sino que se hace, se usa dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas y hacer realmente examinarme, realmente mirar hacia adentro y tratar de ver de qué manera estoy yo incurriendo en estas cosas y cómo puedo cambiar. Conversemos en familia. No a forma de acusación, pero podemos decir de forma y aclarando los puntos, ¿cierto? Esto no va a ser contención y no va a ser pelea, pero nos vamos a ayudar a encontrar en qué manera somos orgullosos que tal vez no nos damos cuenta. Entonces, miembros de la familia, todos ayúdenme a mí y cada uno va pasando el banquillo de, ok, ¿de qué forma yo he sido orgulloso? Y esto tiene que ser constructivo y por sobre todo tiene que tener el objetivo, la meta de superar. ¿Cómo puedo yo ir superando estas cosas? Y antes de acusar a todos, tal vez lo mejor sería que cada uno de forma individual mire, ok, yo, si ya vamos a ser sinceros, yo creo que en esto, en esto, en esto. Y si alguien no puede solito, entonces ahí sí le ayuda. Pero esto necesita buena supervisión porque puede terminar en problemas. La idea no es acusarnos unos a otros, especialmente sabiendo de que todos vamos a pasar, sino de que nos ayudemos a encontrar las maneras en las que podemos mejorar. Moroni los llama, o nos llama, corruptos, hipócritas. Y él menciona por qué hacen todas estas cosas, por qué son orgullosos, orgullosos. ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? Y es una forma en la que podemos darnos cuenta qué motiva mis acciones, por qué razón yo estoy haciendo lo que hago, por qué me equivoco con esto o incluso cosas buenas, que es algo que lo tratamos en un estudio hace varias semanas. Yo puedo estar haciendo cosas que son buenas, pero las hago por un mal motivo, las hago para ser visto, las hago para recibir honor, lo hago para que los demás digan que soy muy bueno o que se den cuenta que soy muy bueno. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es el motivo. ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? Y yo creo que una forma notable en la que podemos medirnos con esto es en nuestras redes sociales. ¿Qué publicamos nosotros en nuestras redes sociales? Publicamos lo muy orgulloso que me siento de mi ropa nueva. Eh, y ese es tan solo un ejemplo, pero pensemos, ¿qué cosas yo demuestro con orgullo en las redes sociales? ¿O qué cosas incluso aparento con orgullo en las redes sociales? Puede ser un montón de cosas. Y la tarea de cada uno va a ser notar qué es y cómo quitar. Ahora, capítulo 9. El encabezado empieza con Moroni llama al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo. Y es el centro de este último capítulo de este libro. Aquí hay muchísimas cosas,
Pero me gusta mucho el versículo 25. Hay demasiadas cosas, hay muchísimo que quisiera hablar de esto. Leer todo y hacer comentario palabra por palabra de cada cosita. Pero vamos a leer solamente algunas cosas, como por ejemplo la forma en la que se resume todo en el versículo 25, que dice, y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y una y otra vez hemos hablado en estos videos que lo más importante de todo es el testimonio. Si yo tengo un testimonio y yo cuido ese testimonio me lleva a hacer las cosas. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, fe sin obras es como no fe, es igual a no fe, no era fe. Entonces, a quien cree en mi nombre sin dudar nada. Y esa es la clave, sin dudar nada. Y cada vez que se nos habla de la fe, se nos repite esto, sin dudar nada. Moroni aquí habla de los milagros y dice, y si no hay milagros, es porque no creen, porque si sí creen, sí hay milagros, pero sin dudar. Ahora, hay muchísimos consejos y piénsenlo aquí, Moroni estaba terminando el libro de su padre y yo a veces me da la impresión como que él pensaba que tal vez ese iba a ser el final de su narración porque cuando escribe en su propio libro, el libro de Morón, dice, bueno, estoy vivo todavía, ya hay espacio, metamos algo más. Pero estos consejos que están en Mormón 9, escritos por Morón, suenan a consejos finales. Y sería bueno que nosotros lo leamos con esa idea, que es la recomendación de Morón. Y entre las muchísimas cosas, y me toca ser muy selectivo, entre las muchas cosas que hay aquí, está, por ejemplo, eh, el versículo 28. Sed prudentes en los días de vuestra probación, despojaos de toda impureza. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable, para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Y ya que se habla de la fe, él habla de que pidamos, pero que no pidamos con impureza, que pidamos, pero que pidamos con resolución inquebrantable, no que pidamos de nuestra concupiscencia. Y yo, esto es algo para pensarlo mucho. ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? ¿Qué pido en mis oraciones? ¿Pido basado en las cosas de mis concupiscencias? ¿Pido basado en mi impureza? ¿Qué pido? ¿Qué le pido a Dios? ¿O lo hago con resolución inquebrantable? Esa es la manera. La pregunta sería, ¿qué pido? Y obviamente no es para que lo escriban en los comentarios, ah, sino para que lo lleven en su mente, en su corazón, que lo llevemos y que lo pensemos. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Dónde está mi tesoro? Porque ahí donde esté su tesoro, ahí también estará su corazón. Y a mí me gusta, eso siempre a mí me gusta enlazarlo con de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si allí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, eso quiere decir que nuestros temas de conversación, las cosas de las que hablamos, esos son nuestros tesoros. Las cosas que yo digo en oración, esos son mis tesoros. Y aquí es donde sí viene la pregunta. Ah, ¿cuáles son nuestros tesoros? Y por ende, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en las iniquidades que condenaron Mormón y Moroni? Eh, ¿O está en la esperanza de Cristo? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en nuestra familia? ¿Está en cuidar de nuestra familia? ¿O me la paso hablando de fútbol? ¿O me la paso hablando de la novela?
o me la paso hablando de cualquier cosa liviana. Y si mi vida no está centrada en Jesucristo, si todo no gira en torno a eso, entonces las acusaciones de Moroni sí eran para nosotros. Si hay orgullo en mi corazón, si me cuesta ser caritativo con alguien más, si me cuesta dar de mi tiempo, si me cuesta dar de mi dinero, si mis ofrendas de ayuno son así bien, así como, o no las doy, tenemos de qué arrepentirnos. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy emocionado. En el siguiente estudio empezamos con el libro de Éter. Cuando hablemos del libro de Éter, vamos a conversar de algunas cosas chéveres. Me gusta muchísimo. No puedo decir es mi libro favorito, tengo muchos capítulos y escrituras favoritas. Pero me encanta el relato del libro de Éter. Me encanta, me encanta, me encanta porque hay tantas, tantas lecciones, incluyendo tal vez la más valiosa que yo personalmente he aprendido de Moroni. Pero bueno, eso vendrá en las semanas siguientes. Yo sé que Jesucristo vive, sé que Él y su obra deben ser el centro de nuestra vida. Esto es un buen recordatorio para mí, espero que para ustedes. Conmigo, por hoy, hemos terminado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por suscribirse. Si ya lo han hecho, se los agradezco de todo corazón. Si no lo han hecho, ahí está el botón rojo que dice suscribir. Y no olviden dejar un like si les ha gustado la clase. Compártanlo, perdón, el estudio. Compártanlo con alguien más si piensan que es de beneficio. Conmigo es hasta el próximo video. Chao.